encontrarlo. Le vamos a dar lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Si usted analiza o ve, amados hermanos, en el Señor, cuando este varón fue llevado para tener que revelársele lo que iba a pasar en tiempos postreros y todo lo que iba a acontecer en estos tiempos y en los tiempos que vienen más adelante todavía. El Señor nos ayude. Pero Dios, o porque aquí fue Jesucristo mismo quien se le aparece a Juan, amados hermanos, para tener que revelarle, y lo primero que hace Dios es tener que revelarle y darle la orden de escribirle, amados hermanos, a 7 iglesias que estaban en aquellos tiempos, amados hermanos, y que habían sido levantadas y habían sido fundadas, amados hermanos, en el Señor, y habían dejado o habían iniciado su prosperidad, hablemos así, en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga. Habían empezado, si nosotros analizamos la primera carta de la epístola del apóstol San Pablo a Efesios, podemos ver, amados hermanos, una carta que nos menciona el amor de Dios sobre ellos, el arduo trabajo que ellos tenían y que no habían cesado, amados hermanos, de que conocieron al Señor, de tener que estar trabajando y permaneciendo siempre en la obra del Señor. El Señor nos ayude y nos bendiga. Pero como cuando una iglesia, amados hermanos, el Señor está floreciente, podemos decir así, en la vida espiritual, como también en la vida en almas dentro de la casa de oración. El Señor nos ayude. En todo ámbito, amados hermanos, cuando Dios prospera, nunca hay una prosperidad fácil. Siempre hay una lucha. Siempre hay alguien que se preocupa para tener que derribar la vida, mayormente la vida espiritual de la iglesia. El Señor nos bendiga. Y eso pasa, amados hermanos, en el Señor, cuando la iglesia empieza a entrar en una conformidad. Cuando empieza a entrar, amados hermanos, en el Señor, a despreocuparse de la vista, amados hermanos, en el Señor, en lo principal que nosotros tenemos que
siempre mantener nuestra vida, nuestros ojos puestos en el Señor. El Señor nos ayude. Aquí no está hablando cualquier persona a Juan o dándole la orden que escriba esa carta, porque Jesucristo mismo está preocupado por estas iglesias. Si bien es cierto, amados hermanos, se nombra una iglesia, pero esta, según la historia, dice que esta carta fue enviada a todas las iglesias de esa región. El Señor nos bendiga. Cada iglesia, amados hermanos, cada carta de las distintas iglesias no era tan solamente para una iglesia, sino que era para las iglesias que estaban en ese lugar. El Señor nos ayude y nos bendiga. Por eso abajo en el versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sino que forma un conjunto de varias iglesias, porque si no había dicho a la iglesia. Dios nos bendiga. Entonces, escribe, dice, el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene oído, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor nos bendiga. O sea, la carta no tan solamente iba dirigida, como le decía, a esa iglesia, sino que también estaba dirigida a nosotros en este tiempo. En los tiempos, porque estas cartas, amados hermanos, son el fiel reflejo de los tiempos que van a ir pasando las iglesias en estos tiempos. Y hasta los últimos tiempos que podemos estar, o la iglesia esté sobre la faz de esta tierra. El Señor nos ayude. Entonces vuelvo a decir, Jesús estaba preocupado por la iglesia porque no estaba tomando el rumbo que debía de tomar cuando llegó el Evangelio a estas ciudades y se formaron las iglesias. El Señor nos ayude. Hubieron ciertas cosas que se empezaron a introducir en las iglesias y eso empezaron a desviar a la iglesia del sentido en el cual Cristo vino a restaurar la iglesia. El Señor nos ayude. Hoy Dios nos está hablando a nosotros. Quizás el mundo, amados hermanos del Señor, es por eso que nosotros nos ponemos o somos una iglesia diferente a las otras iglesias. Porque, no digo yo la iglesia alzada, sino que la iglesia que hemos conocido a Cristo. El Señor nos bendiga. Hablo de toda la iglesia que ha conocido verdaderamente a Cristo y que no se le ha introducido cosas humanas a su predicación o a su andar en la vida cotidiana de nosotros. El Señor nos ayude. Si Cristo un día apareció a nosotros, tenemos, como decimos siempre de este lugar, hay que marcar una diferencia. Que verdaderamente Cristo a nosotros nos transformó y nos dio una nueva vida. Una vida diferente, no a la vida que lleva el mundo. El Señor nos ayude. Quizás a lo mejor muchos dirán, amados hermanos, en el Evangelio restringen muchas cosas. En la iglesia restringen muchas cosas. Pero no somos nosotros los que restringimos, sino que es Dios mismo, amados hermanos, saliendo. Y si hablamos de una nueva criatura, que somos nosotros, tenemos que marcar una diferencia diferente, amados hermanos, a las personas que no han conocido a Cristo. El Señor nos ayude, porque ya no mora, amados hermanos, o no nos mandamos solo, dice la palabra del Señor. Ya no me ciño solo, ya no voy a donde quiero, decía el apóstol Pablo, sino que ahora hay uno que me ciñe, hay uno que me manda, hay uno que me ordena, hay uno que me dice que no haga esto, que no haga esto otro, porque no me conviene que yo lo haga, porque si no me pierdo. El Señor nos bendiga, porque como hijos de Dios tenemos que vivir en una santidad, y esa santidad, ese caminar, esa vida diaria que llevamos, amados hermanos, en el Señor, no podemos agradar al mundo, sino que tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldados, que es Cristo el Señor.
¿Quién le tomó a usted? ¿Quién le tomó a usted, amada hermana? ¿Quién me tomó a mí? Fue Cristo el Señor. Por lo tanto, ya yo no puedo caminar con los rudimentos del mundo, sino que tengo que caminar bajo la ley establecida por Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. El Señor nos bendiga, nos ayude nuestro Dios. Entonces, Cristo mismo, preocupado porque la iglesia de Efesios estaba tomando un rumbo diferente. Y a quien le comunica primeramente, amados hermanos, lo que estaba sucediendo en su iglesia, al que estaba al frente de la iglesia. No, porque no podía comunicarle a los pies de la iglesia, al último de la iglesia, no, al cabeza de la iglesia. Porque si hay algo que Dios es ordenado, es nuestro Dios. El Señor nos bendiga. Nos ayude el Señor, amados hermanos, para entender. Por eso Él dice, y le habla y le dice, pero cuando Jesús le habla, amados hermanos, a través de esta carta, al pastor, hablemos así, al dirigente que estaba al frente de la iglesia, al obispo, al pastor, o al que estaba ahí, amados hermanos, en el Señor, como fuera nombrado, él conocía lo que estaba sucediendo en la iglesia. El Señor nos bendiga. Y mire, fíjese, amados hermanos, que el hombre que estaba ahí era un fiel obrero a Dios. Era un hombre que no había cesado su fe. Era un hombre que no había dejado, amados hermanos, de trabajar en la obra del Señor. Y lo reconoce. Se lo reconoce el Señor. Pero a través de esto, amados hermanos, lo que le está diciendo Cristo mismo al hombre era el fiel reflejo como estaba caminando la iglesia. El Señor nos ayude. ¿Conoce Dios? ¿Conoce el Señor? Amén. ¿Conoce el Señor a la iglesia del Sauce? Amén. ¿Me conoce a mí el Señor? Sí, ¿Le conoce el Señor a usted? Amén. ¿Le conoce el Señor a usted, amado hermano? ¿Cómo está caminando hoy día? ¿Le conoce el Señor cómo está su fe? Amén. ¿Dónde está puesta su mirada? ¿La conoce el Señor? Señor. La conoce el Señor. El Señor nos bendiga. Porque no hay cosa oculta, amados hermanos. Delante de Dios somos carta leída. Amén. Ustedes me pueden engañar a mí, pero a Dios no le pueden engañar. Yo a lo mejor le puedo engañar a usted, pero a Dios yo no le puedo engañar. Porque Él conoce nuestro levantar, conoce nuestro dormir, conoce nuestro caminar sobre la faz de la tierra. Lo conoce Dios, lo conoce todo. El Señor nos bendiga, amados hermanos en el Señor. Por lo tanto dice, yo conozco tus obras. Iglesia de Dios, el Señor le bendiga. Conoce Dios, amados hermanos, hermanas, señoritas, joven, ancianos, los que estamos acá en este lugar, aún a estos jóvenes que están ahí, los hermanos que usted está hoy día, que a lo mejor por primera vez está dentro de la iglesia, le conoce Dios su vida, aleluya. Conoce la vida de cada uno de nosotros. Porque Él conoce, amados hermanos, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Conoce su caminar, vuelvo a decir, conoce la situación de su vida. Conoce el día a día de cada uno de nosotros. Conoce lo que usted hizo hoy día al despertar en la mañana. Conoce lo que hizo durante el día. Lo conoce Dios. El Señor nos bendiga, nos ayude nuestro Dios. Por lo tanto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y paciencia, dice. Y que no puedes soportar los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Aleluya. Bendito sea Dios. El hombre conocía a su iglesia. Conocía lo que verdaderamente, amados hermanos en el Señor, predicaban a Cristo por amor a Cristo. Y conocía a aquellos que predicaban la palabra de Dios, actuaban en la iglesia, amados hermanos en el Señor, pero muchos de ellos lo hacían por simplemente hacerse visto dentro de la obra. El Señor nos bendiga. No lo hacían por amor a Dios, sino que lo hacían por
Simplemente, vuelvo a decir, por hacerse visto. Jesús. Bendito sea Dios. ¿Lo conoce el Señor? Conoce todas las cosas, amados hermanos. Nadie de nosotros podemos negar, nadie de nosotros podemos ocultar. El rey David dijo: si yo me fuera a las extrañas de la tierra, allí está Dios. Amén. Si me fuera y hiciera mi estrado allá en el cielo, allí está. ¿Cuántas veces mi hermano Luis Maldonado decía, cuando trabajaba en la mina, allí ayunaba, allí oraba a Dios, y Dios allí le escuchaba su oración? El Señor nos bendiga, porque Dios, el ojo de Jehová, está en todo lugar. Amén. Y el ser humano, nadie de nosotros puede ocultarse delante de la presencia de Dios. El Señor nos bendiga, bendito es el Señor. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. El Señor nos bendiga. ¿Mentiroso en qué sentido, amados hermanos en el Señor? Es cuando yo predico en este lugar y le digo a la iglesia: iglesia, todos tenemos que ayunar, tenemos que orar, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, y yo no lo hago. Soy un mentiroso. El Señor nos bendiga, porque el primer ejemplo, amados hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo: sé tú ejemplo de los demás. Lo que tú predicas tiene que practicarlo primeramente el predicador. Tiene que hacer la palabra de uno. Y cuando uno no lo hace, amados hermanos en el Señor, está siendo mentiroso. Está siendo mentiroso, amados hermanos en el Señor, porque está diciéndole: háganlo ustedes y yo me quedo tranquilamente acá nomás. El Señor nos bendiga. Por eso siempre, amados hermanos en el Señor, se le recomienda a los predicadores y a las predicadoras que traigan un mensaje que usted practique. Que usted practique. El Señor nos bendiga. Que usted lo haga. Bendito sea Dios, que usted lo haga. Porque si no lo hace, está escribiendo el Señor allá en el libro de la vida: este día predicó Juan Pérez, y no es lo que él es. Y no es lo que ella dice. Bendito sea Dios, amados hermanos, porque tenemos que hablar y predicar con la verdad. Porque la verdad dice que os hará libre. Amén. Y mientras no prediquemos la verdad, iglesia de Dios, vamos a permanecer encadenados. El Señor nos bendiga. La iglesia tiene que caminar bajo la rectitud. La iglesia tiene que caminar, iglesia, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra dice que nos hará libre. El Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Es por eso dice: los apóstoles no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cuánto a lo mejor nos encontramos, amados hermanos, en esta situación? El Señor nos bendiga. Su trabajo, querido hermano, hermana, su trabajo es arduo dentro de la obra del Señor. Bendito sea Dios. Pero sabe, amados hermanos, este varón había sufrido, había trabajado, había tenido paciencia, era un hombre verdaderamente trabajador en la obra de Dios, y Dios se lo reconocía. Pero algo había sucedido en él. Algo había pasado en su vida, y lo dice ahora, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Has dejado tu primer amor. El Señor nos bendiga. Y muchas veces, amados hermanos, esta palabra lo decimos de este lugar. Pero ¿por qué me llevó a mí? ¿O qué le llevó a usted? ¿Y qué le llevó a este varón a tener que dejar su primer amor, aún siendo un hombre con paciencia, aún siendo un hombre trabajador en la obra de Dios, aún siendo un hombre diferente al resto, amados hermanos en el Señor? ¿Qué es lo que lo llevó? El Señor nos bendiga. Bendito sea Dios, amados hermanos en el Señor. ¿Qué lo llevó a tener que pasar a esta consecuencia? Y es una consecuencia gravísima, amados hermanos del Señor.
Dirá usted, ¿por qué? Si usted ve y analiza, Cristo en la palabra de Dios dice que hay hermanos que son fríos, ¿cierto? Amén. Hermanos que son tibios y hermanos que son, o hermanas, calientes. El Señor nos bendiga. Nosotros que hemos conocido la verdad, amados hermanos en el Señor, ya estamos en el camino, ya no nos corresponde el primer paso, que es frío. El Señor nos bendiga. Sino que podemos bajar solamente a la categoría de tibios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los tibios serán vomitados de la boca de Jehová. Amén. Dios no los reconocerá como hijos de ellos. Dios los apartará en el día postrero. Porque todos dirán de aquellos tibios delante de la presencia del Señor: Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre colocamos las manos sobre los enfermos. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos esto otro. Pero el Señor dirá: apartado de mí, tibios de corazón. Apartado de mí, obradores de maldad. El Señor nos bendiga. Amada iglesia en el Señor, Dios quiere una iglesia ferviente. Quiere una iglesia donde se manifieste el poder del Espíritu de Dios. Aleluya, Padre. Pero en su vida y en la vida mía. Amén. En la vida suya, en la vida mía. Señor. Ahí quiere Dios que arde ese fuego. Bendito sea Dios. Pablo decía: te aconsejo. Iglesia de Dios, te aconsejo. Dios hoy te aconseja, iglesia de Dios, que avives el fuego del don de Dios que Dios puso en ti. Porque si no pasa en la iglesia, pasa usted, hermano, a ser una persona tibia y corre peligro. Jesús. Lo que Dios puso en usted tiene que trabajarlo, no para guardarlo. Lo que puso Dios en mí es para trabajarlo, no para guardarlo. El Señor nos ayude. Ayude, Jesús. Este varón, amados hermanos en el Señor, había dejado de guiar, amados hermanos en el Señor, a la iglesia por donde correspondía, y estaba dejando de entrar ciertas enseñanzas herejes que estaban destruyendo la iglesia de Dios. El Señor nos bendiga. Estaba dejando de entrar, amados hermanos, a su iglesia algo que le estaba dañando. Era un cáncer. ¿Y sabe usted cuando se le dice a una persona: usted tiene cáncer? No tiene remedio, no tiene vida, le espera la muerte. El Señor nos bendiga. Nos ayude nuestro Dios, amados hermanos. Ahora la iglesia, amados hermanos, espiritualmente nosotros. ¿Por qué bajamos espiritualmente, amados hermanos, en el Señor? Si cuando Dios, para poder llevar y tener que entrar y ser un seguidor verdaderamente de Cristo, Dios hace en nuestra vida un amor, o coloca un amor tan grande por Él. Por Él, que lo podemos dejar todo. Cuando está el amor de Dios somos capaces de dejar todo. Porque dice la Biblia que no dejar padre, madre, hijo, hija, esposa, no es digno de mí. El Señor nos bendiga. Sí, Jesús. Bendito sea el Señor. Pero ahí hay algo importante, hermano. No importante, hay algo peligroso, amados hermanos, en el Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en el versículo 12, el pueblo de Dios le dice al pueblo de Israel: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Podríamos decir: ahora pues, iglesia del Sauce, los que están hoy día en este lugar,
¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que pide Dios, amados hermanos, en estos tiempos. Es volver al primer amor. Es volver a las primeras obras. Es volver cuando a lo mejor nos levantábamos temprano. Es volver cuando a lo mejor corríamos por la obra del Señor. El Señor nos bendiga. ¿Acaso no sucedió eso en nosotros? Cuando conocimos al Señor, ¿acaso no sucedió eso? ¿No sucedía? ¿No importaba la hora? Y corríamos y llegamos del trabajo, nos bañamos, nos cambiamos ropa, después tomábamos 11 y veníamos a la iglesia porque era necesario estar en la obra de Dios, era necesario estar en la predicación, era necesario estar en la oración, porque en la casa de Jehová nos convenía estar. Amén, sí, Señor. El Señor nos bendiga. Y había que estar en la predicación, había que estar. Pero hoy día no, pues, amados hermanos. El Señor nos bendiga. Dios nos ama, nos insta, iglesia del Señor, en que en primer lugar tenemos que volver. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que amar a Dios. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que ser capaces de servirle, no tan solamente con un pie, sino que servirle con los dos pies, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. El Señor nos ayude y nos bendiga. Jesús dice en San Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora viene la pregunta, ¿ama usted al Señor? ¿Ama a Dios? Amén. ¿Amamos a Dios? Guardemos la palabra del Señor y hagámosla. Guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón. Escríbela, decía el salmista. Escribe tu palabra, Señor, en la tabla de mi corazón. Instruye al niño en tu camino, en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. ¿Pero en qué instrucción tenía que hacerlo? En la palabra de Dios. No era como tenía que ser pelear contra el enemigo, no. Era guardar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace ser sabios. La palabra de Dios nos hace tener sabiduría en nuestra vida. Amados hermanos, pero también, como decía anteriormente, hay que hacerla. El Señor nos bendiga. Pero también el hombre, amados hermanos, se había despreocupado. Porque aquí, el cuidado que hay que tener, amados hermanos, en el Señor, ¿cómo podemos nosotros dejar de amar a Dios? El Señor nos bendiga. Amén. La palabra del Señor nos dice, lo traje por aquí apartecito, amados hermanos, en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, y aquí es donde está el peligro de cada uno de nosotros. Y dice el Señor, es por eso, a los que hoy día están en conjunto a nosotros, es por eso que Dios, cuando nos llama a su evangelio, amados hermanos, nos restringe de muchas cosas. Porque esas cosas, amados hermanos, no deben estar en nosotros. El Señor nos ayude. Porque muchos de los que están en el mundo dicen, yo no voy al evangelio porque allí se restringe y hay muchas cosas que hay que dejarlas. Pero sabe usted, amados hermanos, que los que amamos a Dios somos capaces de dejarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Si Dios está en mí y está en usted, usted va a ser capaz de vencer al mundo y todas las concupiscencias que están ahí. Sí, Señor. El Señor nos bendiga. Versículo 15 dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Bendito sea Dios. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
¿Qué dicen? El amor del Padre no está en él. El Señor nos bendiga. Vuelvo a repetir, amados hermanos, y grábese este versículo, porque si no lo hace está en peligro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, no dice algunas cosas, dice todo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dicen? Permanece para siempre. El Señor nos bendiga. Amén. No, muchos dicen, no, si hay que esas cosas, son poquitas cosas nomás, eso. No, amados hermanos. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. El Señor nos bendiga. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hoy día Dios no está hablando a todos. Está hablando a la iglesia. Para que la iglesia tome el rumbo y tengamos el cuidado, amados hermanos, y usted a lo mejor dirá y se ha preguntado, ¿por qué no soy igual que la de antes? ¿Por qué no soy igual como yo era antes? ¿No será, amados hermanos, que está amando al mundo? Ayuda de Jesús. Y las cosas que están en el mundo están entrando en su vida. El Señor nos bendiga. Amén. Y hoy día y usted se halla diferente. Si Dios cuando nos llamó al Evangelio nos hizo perfectos, nos dimos cuenta que Dios nos hizo perfectos. El Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor. Cuando usted, amada hermana, hermano, va al espejo y se mira al espejo, se halla bonita o se halla bonito, Amén. o se halla fea, Amén. o se halla feo. El Señor nos bendiga. ¿Sabe usted que cuando Dios nos formó y nos trajo a este mundo, Dios nos hizo bonito? ¿Y le hizo bonita a usted? El problema en la vida, cuando vamos caminando a través de los años, lo que echamos a perder somos nosotros mismos. El Señor nos bendiga. Cuando llegamos al Evangelio, Dios nos hace bonito, porque nos cambia nuestra vida a una vida nueva. Pero cuando vamos caminando a través de la vida, amados hermanos, y nos vamos encontrando que vamos dejando y vamos perdiendo cosas espirituales, el problema no es de Dios. El problema es de nosotros, que le vamos metiendo cualquier cosa a nuestra vida, amados hermanos, y nos vamos alejando del Señor y al final lo vemos. Nos encontramos que somos feos delante del Señor. El Señor nos bendiga. Así es, Señor. Bendito sea Dios. Queridos hermanos en el Señor, todas las cosas que están en el mundo, si usted las quiere llevar, llévelas. Llévelas. Pero sépalo que tarde o temprano Dios la juzgará o lo juzgará. Si usted prefiere las cosas del mundo y servir a Dios, sígalo haciendo. Pero yo sé decir que no le conviene. Porque en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, en el capítulo 22, versículo 11, dice esto el Señor: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra, sea su caminar. Si usted quiere caminar en medio de la injusticia y no transformar y no ser cambiada o cambiado, siga caminando. Pero sépalo que tarde o que temprano
el Dios Todopoderoso alcanzará su vida. Que el Señor nos ayude. Y el último versículo, amados hermanos, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos ayude. Y ahora vamos a seguir leyendo el mensaje, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor nos bendiga. A lo mejor dirá el pastor, porque a veces nos creemos porque usamos una corbata. El Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor. O porque usamos a lo mejor zapatitos de charol, o porque usamos un buen termo. Pero nunca hay que olvidarse, amada iglesia, de dónde nos sacó el Señor. Nunca hay que olvidarse de dónde nos sacó el Señor. Porque Dios nos sacó de allá de la inmundicia. Porque Dios nos sacó de allá de la pobreza espiritual. Dios nos sacó de allá donde estábamos leprosos. Donde estábamos con todas las agarrobas de este mundo, la inmundicia total que había en nuestra vida espiritualmente. Pero cuando Cristo apareció y le dijo: Juan, José, María, Scarlett, Mirna, Miriam, Pamela, Octavio, Rodrigo, Pedro, ven para acá. Carlos, te voy a hacer mi hijo. Te escogí de antes la fundación de este mundo, antes que nacieses y que te formase en el vientre de tu madre, te tenía. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Bendito sea Dios, te tenía para que lleves mi evangelio, para que lleves mi palabra, para que seas mi hijo, para que puedas heredar el reino de los cielos y su justicia, para que puedas entrar un día a esa ciudad en el cual está preparada para usted y para mí y para toda la iglesia, amados hermanos del Señor. Pero para entrar a ese lugar, dice que toda carnalidad no va a entrar en ese lugar. Solamente los que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, o los que se han dejado lavar por la sangre del Cordero de Dios. El Señor nos bendiga. Pero tiene esto: aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál era, amados hermanos del Señor? Estos hombres, esta cierta, podemos decir así, cierto grupo que había introducido, y no tan solamente en esta iglesia, sino que había otro sector también de otra iglesia, también lo relata más adelante. Amados hermanos, este era ciertas personas que se habían levantado en aquellas regiones y empezaron a introducir en la iglesia, que estaban caminando rectamente delante de Dios, empezaron a introducir ciertas enseñanzas, a distorsionar la palabra de Dios, que se podía caminar con las cosas de este mundo y con las cosas de Dios. El Señor nos bendiga. Y empezaron a introducir que el hombre podía pecar, podía fornicar, podía adulterar y podía hacer muchas cosas más. Y Dios les permitía esas cosas. El Señor nos bendiga. Esa enseñanza, muchas hoy día se están practicando en las iglesias. El Señor nos bendiga. En muchas iglesias, amados hermanos, están dejando estas cosas introducirse en las casas de oración.
Las mismas enseñanzas de los nicolaitas están hoy día, en estos tiempos, dejándose también en la casa de Dios. No se dice si hay que salvar el alma tiene que salvarse. La carnalidad va a quedar en este mundo y el alma se va a ir para Dios. Pero Dios dice que hay que alabar a Dios y servirle a Dios con alma, cuerpo y espíritu. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Esperamos, amada hermana, hermano, y vuelvo a decirle, si alguien se siente mal con el mensaje, siéntase mal con Dios. Señor. Porque Dios dejó establecido esto en su palabra. Amén. Y nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, hay un ay para los predicadores y predicadoras. Ayúdale, Jesús. Si no hablamos la verdad. Señor. Pero hay un ay para también si le quitamos a la palabra del Señor. Si no le decimos la verdad a la iglesia del Señor. El Señor nos bendiga. Así que, a grandes rasgos, amados hermanos, era la enseñanza de los nicolaitas, los cuales dice al Señor que Él aborrecía tajantemente esas enseñanzas herejes que destruían la vida espiritual de la iglesia. El Señor nos bendiga. Porque Dios quiere, amados hermanos en el Señor, un pueblo santo, un pueblo apartado para la gloria del Señor. El Señor nos ayude. Ahora dice el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, aquí todos tenemos oído, ¿cierto? Todos escuchamos. Amén. Pero hay un oído carnal, ya no hay un oído espiritual. Amén. Así es. El oído espiritual hace suya la palabra, Aleluya, Padre. pero el oído carnal la rechaza. El pastor o la pastora está hablando puras leceras, ¿no? Ayuda a tu hijo. Esa no es la palabra. Para mí no es. El Señor nos bendiga. Para el oído carnal, pero el oído espiritual la hace suya. Sí, Señor. La almacena, se alimenta, se nutre, se crece. El Señor nos bendiga. Amén. Iglesia de Dios, nunca usted desprecie la palabra del Señor. Nunca. Sea el predicador más humilde, sea el predicador o la predicadora más elocuente para predicar la palabra, pero nunca, iglesia de Dios, rechace la palabra del Señor. Sí, Señor. Haga la suya siempre. Y agradezca a Dios Sí, Señor. porque es alimentada. Agradezca a Dios porque es alimentado. Porque el día de mañana estos predicadores que predican en este lugar, los que predican en la radio, los que predican en la televisión, en diferentes lugares que usted escucha un mensaje, no se va a escuchar. No se va a escuchar. Bendito Dios. Porque ya viene la ley, hermano, está establecida, está esto, que en el mundo va a ser una sola religión y el resto todos tienen que desaparecer. El Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor. Todo esto está oculto, amados hermanos, en el Señor. Pero luego, el mundo y sus concupiscencias y los grandes líderes, amados hermanos, en el Señor, se van a manifestar para poder tener, y las reglas ponerlas solamente, que todos los países tengan que llevarse por una sola regla. Y dice ahora, el último al que venciere, le daré. Qué lindo, amados hermanos. Qué maravilloso. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero comer de ese fruto. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted quiere comer? Amén. Hagamos la palabra de Dios. Y Ayude, Jesús. cuidémonos para el Señor, iglesia. Amén. Hermanos queridos, hermanas queridas, cuidémonos para el Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas. Dios quiere que usted no se pierda. Amén. Dios quiere que usted no se pierda. Quiere que yo no me pierda. Porque todos hemos procedido al arrepentimiento. Y si hoy estamos acá,
ya no vamos a pasar por inocente. El Señor nos bendiga. Usted no va a pasar por inocente porque ya escuchó la palabra del Señor. Dios bendiga este mensaje en su corazón y atesórelo y almacénelo en su vida y le invito a dar glorias al Señor.